Poco tiempo después de la muerte de Saúl, David regresó de sus ataques contra los amalecitas y se quedó en Siclag. 3 días después, sin previo aviso, llegó un joven procedente del campamento de Saúl, con la ropa rasgada y en señal de luto, se postró ante David. David le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, he escapado del campamento de Israel. David preguntó, ¿qué ocurrió? ¿Qué noticias traes? El joven respondió, el ejército de Israel huyó del campo de batalla, dejando atrás a muchos de sus compañeros muertos. Saúl y su hijo Jonatán también murieron. David insistió, ¿cómo sabes con tanta certeza que Saúl y Jonatán están muertos? El joven respondió, por casualidad llegué al monte Gilboa y encontré a Saúl gravemente herido, apoyado sobre su lanza. Los carros y jinetes enemigos se acercaban rápidamente. Saúl miró hacia atrás y, al verme, me llamó. Yo respondí, aquí estoy, señor. Me preguntó quién era. Y le dije, soy amalecita. Entonces me dijo, acércate y acaba con mi sufrimiento. Estoy agonizando, aunque todavía sigo consciente, así que hice lo que me pidió, lo maté, porque sabía que no sobreviviría. Luego tomé su corona y su brazalete y los traje a mi señor. Aquí están. David rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Y todos los que estaban con él hicieron lo mismo. Lloraron y ayunaron el resto del día, lamentando la muerte de Saúl y de su hijo Jonatán, la pérdida del ejército del Señor y la derrota de la nación de Israel. Después, David le preguntó al joven, ¿quién eres tú? Él respondió, soy hijo de un extranjero, soy amalecita. David dijo, ¿cómo te atreviste a levantar la mano para matar al ungido del Señor? En ese mismo momento ordenó a uno de sus hombres, mátalo. El soldado lo hirió. Y el joven murió. Entonces David declaró, tu sangre cae sobre tu propia cabeza. Tú mismo te condenaste al decir, yo maté al ungido del Señor. Luego David entonó este lamento por Saúl y su hijo Jonatán, y ordenó que se enseñara a todo Judá. Este canto está registrado en el libro de Jasar. Como han caído los héroes de Israel, heridos están sobre los montes, han caído los valientes, no lo anuncien en Get, no lo proclamen en las calles de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, ni celebren las hijas de los incircuncisos. Montes de Gilboa, que no caiga sobre ustedes ni rocío ni lluvia, ni haya campos que produzcan ofrendas, porque allí fue profanado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl abandonado como si no hubiera sido ungido con aceite. El arco de Jonatán nunca retrocedió, cuanto más fuerte el enemigo, más sangrienta la victoria. La espada de Saúl jamás volvía vacía. Cuando se desenvainaba, nada la detenía. Saúl y Jonatán, amados y admirados, unidos en vida y también en muerte, más veloces que las águilas, más fuertes que los leones. Lloren por Saúl, mujeres de Israel. Él las vestía con lino fino y con púrpura, las adornaba con joyas de oro, como han caído los héroes en medio de la batalla. Jonatán, herido sobre los montes, oh, mi hermano Jonatán. Estoy profundamente afligido por tu muerte. Tu amistad fue para mí un milagro extraordinario, más maravillosa que el amor de cualquier mujer. Como han caído los héroes. Las armas de guerra han sido destruidas. Después de esto, David oró, preguntó al Eterno, ¿debo mudarme a alguna de las ciudades de Judá? El Eterno respondió, sí, ve. David volvió a preguntar, ¿a cuál ciudad? Dios dijo, a Hebrón. Así que David se mudó a Hebrón con sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal del Carmelo. Los hombres de David, junto con sus familias, también fueron con él y se establecieron en Hebrón y en los pueblos de los alrededores. Los habitantes de Judá llegaron a Hebrón y allí proclamaron a David rey sobre los clanes de Judá. Le informaron que habían sido los hombres de Jabes de Galaad quienes habían dado a Saúl un entierro digno. Entonces David envió mensajeros a los hombres de Jabes de Galaad para decirles, que el Eterno los bendiga por lo que hicieron, por haber honrado a su señor Saúl con ese funeral. Que el Eterno sea leal y fiel con ustedes. Yo también les mostraré bondad, porque ustedes actuaron correctamente. Sean fuertes y valientes. Su señor Saúl ha muerto, y el pueblo de Judá me ha ungido como su rey. Mientras tanto, Abner hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a Maanaim, y lo proclamó rey sobre Galaad, Aser, Jezreel, Efraín y Benjamín, en otras palabras, rey sobre todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó solo 2 años. Pero la tribu de Judá permaneció fiel a David. David reinó en Hebrón sobre Judá durante 7 años y medio. Un día, Abner hijo de Ner salió de Maanaim rumbo a Gabaón con los soldados de Isboset, hijo de Saúl. Joab hijo de Sarbia y los soldados de David también salieron, y se encontraron junto al estanque de Gabaón. Un grupo se colocó a un lado del estanque y el otro grupo al lado opuesto. Abner desafió a Joab, que salgan nuestros mejores hombres y combatan delante de nosotros. Joab respondió, de acuerdo. Entonces salieron 12 hombres de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 hombres por parte de David. Cada uno agarró a su adversario por la cabeza y le hundió la espada. Todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso aquel lugar fue llamado el Cat-Azurim, el campo de la matanza, en Gabaón. La batalla se intensificó durante todo el día. Y Abner y los hombres de Israel fueron derrotados por los hombres de David. Los 3 hijos de Sarbia estaban allí, Joab,
Abisai y Asael. Asael era tan veloz como una gacela en campo abierto y persiguió a Abner sin desviarse, siguiéndolo muy de cerca. Abner miró hacia atrás y preguntó, ¿eres tú, Asael? Él respondió, sí. Soy yo. Abner le dijo, apártate de mí, persigue a otro hombre y quédate con sus armas. Pero Asael no quiso desistir. Abner volvió a advertirle, regresa. No me obligues a matarte. ¿Cómo podría luego mirar a tu hermano Joab a la cara? Como Asael no se apartaba, Abner se detuvo, giró y le clavó la lanza en el vientre con tal fuerza que la punta salió por la espalda. Asael cayó muerto en el lugar. Todos los que llegaban al sitio donde Asael yacía caído se detenían, pero Joab y Abisai continuaron persiguiendo a Abner. Al ponerse el sol, llegaron a la colina de Amá, frente a Gía, junto al camino que va a Gabaón. Los benjamitas se agruparon alrededor de Abner y tomaron posición en lo alto de la colina. Entonces Abner gritó a Joab, ¿vamos a seguir matándonos unos a otros? ¿No sabes que esto solo traerá más amargura? ¿Hasta cuándo permitirás que tus hombres persigan a sus propios hermanos? Joab respondió, tan cierto como que Dios vive, si no hubieras hablado, habríamos seguido persiguiéndolos hasta la mañana. Dicho esto, Joab tocó la trompeta y todo el ejército de Judá se detuvo, dejaron de perseguir a Israel y pusieron fin a la batalla. Abner y sus hombres marcharon toda la noche por el valle del Araba, cruzaron el Jordán y, tras caminar toda la mañana, llegaron a Mahanaim. Cuando Joab regresó de la persecución de Abner, hizo el recuento de sus tropas, además de Asael. Faltaban 19 hombres de David. Los hombres de David habían herido y matado a 360 hombres de Abner, todos benjamitas. El cuerpo de Asael fue llevado y sepultado en la tumba de su familia en Belén. Joab y sus hombres marcharon durante toda la noche y llegaron a Hebrón al amanecer. El conflicto entre la familia de Saúl y la familia de David continuó por mucho tiempo. Cuanto más se prolongaba, más se fortalecía David y más se debilitaba la familia de Saúl. Mientras permaneció en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos: el mayor, Amnón, hijo de Ahinoam, de Jezreel; el segundo, Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal del Carmelo; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Cefatías, hijo de Abital; y el sexto, Itream, hijo de Egla. Estos 6 hijos de David nacieron en Hebrón. Abner aprovechó el conflicto entre la familia de Saúl y la familia de David para fortalecerse. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Aya. Un día, Is-Boset cuestionó a Abner, ¿por qué te acostaste con la concubina de mi padre? Abner perdió la paciencia con Is-Boset y respondió, ¿me estás tratando como a un perro? ¿Así se recompensa mi lealtad a la familia de tu padre y a todos sus parientes y aliados? Yo mismo te protegí para que David no te capturara. Y ahora vienes a reprocharme por una mujer. ¿Sabes qué voy a hacer? Colaboraré para que el reino pase de la familia de Saúl a David, para que él reine sobre toda la nación, Israel y Judá, desde Dan hasta Beerseba, tal como el Eterno se lo prometió. Que Dios me castigue si no cumplo esto. Is-Boset, atemorizado por Abner, no se atrevió a decir nada más. Abner tomó la iniciativa y envió un mensaje a David, hagamos un pacto, y yo te ayudaré a ganar la lealtad de toda la nación de Israel. David respondió, muy bien, hagamos el pacto, pero con una condición, no te presentarás aquí si no traes contigo a Mical, hija de Saúl. Cuando vengas a verme. Entonces David envió este mensaje a Is-Boset, hijo de Saúl, devuélveme a Mical, que me fue dada como esposa a cambio de los 100 prepucios de los filisteos. Is-Boset ordenó que la sacaran de la casa de su marido, Paltiel, hijo de Leis. Paltiel la siguió llorando todo el camino hasta Baurim, pero allí Abner le ordenó, vuelve a tu casa, y él regresó. Abner reunió a los líderes de Israel y les dijo, desde hace tiempo ustedes desean que David sea su rey, pues ha llegado el momento. Además, el Eterno prometió a David, por medio de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel de la opresión de los filisteos y de todos sus enemigos. Luego Abner habló en privado con los benjaminitas. Después fue a Hebrón para hablar a solas con David y le contó lo que Israel en general, y Benjamín en particular, estaban dispuestos a hacer. Cuando Abner llegó a Hebrón, acompañado de 20 hombres, David les ofreció un banquete. Entonces Abner dijo, estoy listo, permíteme regresar y reunir a todo Israel para que se someta a mi señor el rey. Ellos harán un pacto contigo y tú gobernarás como mejor te parezca. David despidió a Abner en paz. Poco después, los soldados de David, comandados por Joab, regresaron de una incursión trayendo mucho botín. Abner ya no estaba en Hebrón, pues David lo había despedido en paz. Cuando Joab y los soldados supieron que Abner, hijo de Ner, había estado con David y se había ido tranquilamente, Joab fue a hablar con el rey y le dijo, ¿qué has hecho? Abner viene aquí y lo dejas ir libremente. Tú sabes bien que Abner es astuto. Su visita no fue amistosa. Vino a espiarte, a observar tus movimientos y a descubrir todo lo que haces. Joab salió de allí y envió mensajeros para alcanzar a Abner. Lo encontraron junto a la cisterna de Sirá y lo hicieron volver. David no supo nada de esto. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte como para hablar en privado y allí mismo lo apuñaló en el vientre.
matándolo a sangre fría en venganza por la muerte de su hermano Asael. Más tarde, cuando David se enteró de lo sucedido, declaró: Yo y mi reino somos inocentes delante del Eterno por el asesinato de Abner, hijo de Ner. Que Joab y toda su familia carguen para siempre con la culpa de esta sangre derramada. Que nunca les falten enfermedades, violencia ni hambre. Joab y su hermano Abisai mataron a Abner porque le había dado muerte a su hermano Asael en la batalla de Gabaón. David ordenó a Joab y a todos sus soldados: rasguen sus ropas, vístanse de luto y conduzcan el funeral de Abner llorando en voz alta. El rey David caminó detrás del féretro. Abner fue sepultado en Hebrón, y el rey lloró amargamente junto a su tumba. Todo el pueblo también lloró. Entonces el rey entonó este lamento por Abner: ¿tenía que morir Abner como muere un criminal cualquiera? Tus manos no estaban atadas, tus pies no estaban encadenados. Caíste como quien cae en una emboscada injusta. Y el pueblo rompió en llanto incontenible. Después del funeral, todos insistían para que David comiera algo antes del anochecer. Pero David hizo este juramento: que Dios me castigue si pruebo pan o cualquier otra cosa antes de que se ponga el sol. Todos oyeron sus palabras y quedaron profundamente impresionados. De hecho, todo lo que hacía el rey era respetado por el pueblo. Aquel día, todo Israel supo que el rey no había tenido ninguna participación en la muerte de Abner, hijo de Ner. Entonces el rey dijo a sus servidores: ¿No se dan cuenta de que hoy ha caído en Israel un príncipe y un héroe de guerra? Yo, aunque soy rey ungido, no tuve poder para impedirlo. Los hijos de Zeruía son más fuertes que yo. Que el Eterno recompense al malhechor conforme a su maldad. Cuando Isboset, hijo de Saúl, supo que Abner había sido asesinado en Hebrón, perdió todo el ánimo. Y todo Israel quedó consternado. El hijo de Saúl tenía 2 hombres que comandaban las tropas, uno se llamaba Baana y el otro Recab. Eran hijos de Rimón, de Beerot, de la tribu de Benjamín. Los habitantes de Beerot habían sido asignados a la tribu de Benjamín, pero huyeron a Gittaim y hasta el día de hoy viven allí como extranjeros. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo lisiado. Cuando el niño tenía 5 años, llegó desde Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Su nodriza lo tomó y huyó, pero en la prisa por escapar cayó. Y el niño quedó lisiado. Su nombre era Mefiboset. Un día, Baana y Recab, los hijos de Rimón, fueron a la casa de Isboset. Llegaron en el momento de más calor del día. Durante el descanso de la tarde, entraron en la casa fingiendo ir a tratar algún asunto. La mujer que cuidaba la puerta del dormitorio estaba dormida. Por eso, Recab y Baana pasaron sin ser notados y entraron en el cuarto donde Isboset dormía. Allí lo mataron y le cortaron la cabeza, llevándosela como un trofeo. Luego viajaron toda la noche por el camino del Arabá. Llevaron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y le dijeron al rey: aquí está la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo. Él quería matarte, pero el Eterno ha vengado hoy a mi señor, el rey, de Saúl y de su descendencia. Pero David respondió a los hermanos Recab y Baana, hijos de Rimón de Beerot: vive el Eterno, que me ha librado de todas mis aflicciones, que cuando el mensajero vino a anunciarme la muerte de Saúl, pensando que me alegraría, lo prendí y lo maté allí mismo en Siclag. Esa fue la recompensa que recibió por su supuesta buena noticia. Y ahora vienen ustedes, hombres perversos, diciendo que mataron a sangre fría a un hombre inocente mientras dormía en su propia cama. ¿Acaso creen que no exigiré su sangre y que no los eliminaré? Dicho esto, David dio órdenes a sus soldados. Ellos mataron a los 2 hombres. Les cortaron las manos y los pies y colgaron sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. Pero la cabeza de Isboset la llevaron y la enterraron en la tumba de Abner, en Hebrón. No pasó mucho tiempo antes de que todas las tribus de Israel fueran a Hebrón para hablar con David y decirle: míranos, somos de tu misma sangre y de tu misma carne. En el pasado, cuando Saúl era nuestro rey, eras tú quien salía a la guerra al frente de Israel. Y además, el Eterno ya te había dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás el príncipe sobre mi pueblo. Así que todos los líderes de Israel se reunieron con el rey David en Hebrón. Y allí David hizo un pacto con ellos en la presencia del Eterno. Ese mismo día ungieron a David como rey sobre todo Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó durante 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y medio. Y en Jerusalén reinó sobre todo Israel y Judá 33 años. David y sus hombres marcharon contra Jerusalén para atacar a los jebuseos que habitaban allí. Ellos se burlaron diciendo: ni lo intenten. Hasta los ciegos y los cojos pueden impedirles la entrada. Jamás entrarán aquí. Estaban convencidos de que David no podría conquistar la ciudad. Pero David tomó la fortaleza de Sión, que desde entonces se llamó la ciudad de David. Aquel día David dijo: para derrotar a los jebuseos, entren por el canal de agua y acaben con esos ciegos y cojos que David desprecia. Por eso surgió el dicho: ningún ciego ni cojo entrará en el palacio. David se estableció en la fortaleza y la llamó ciudad de David. Amplió la ciudad desde el perímetro hacia el interior. Y David se hacía cada vez más fuerte, porque el Señor de los ejércitos celestiales estaba con él. Fue entonces cuando Hiram, rey de Tiro,
envió mensajeros a David junto con madera de cedro, carpinteros y albañiles para construirle un palacio. David comprendió que el Eterno estaba confirmando su reinado sobre Israel y fortaleciendo su reino por amor a su pueblo. Después de dejar Hebrón, David tomó más concubinas y esposas en Jerusalén. Y tuvo más hijos y hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Cuando los filisteos supieron que David había sido proclamado rey sobre todo Israel, subieron en masa para capturarlo. David, al enterarse, descendió a la fortaleza. Mientras los filisteos se desplegaban por el valle de Refaim, entonces David consultó al Eterno: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Me los entregarás en mis manos? El Eterno respondió: Ve, cuenta conmigo. Yo te daré la victoria. David fue a Baal-Perasim y allí los derrotó. Después de la victoria, declaró: El Eterno irrumpió contra mis enemigos como una violenta corriente de agua, por eso llamó a aquel lugar Baal-Perasim, que significa el Señor que irrumpe. Los filisteos huyeron abandonando sus ídolos, y David y sus hombres se los llevaron. Tiempo después, los filisteos volvieron a subir y se desplegaron otra vez en el valle de Refaim. David consultó nuevamente al Eterno. Esta vez, el Eterno le dijo: No los ataques de frente. Rodéalos y prepárate para emboscarlos frente a los árboles de bálsamo. Cuando oigas el sonido de pasos en las copas de los árboles, ese será el momento de atacar. Será la señal de que el Eterno va delante de ti para derrotar al ejército filisteo. David hizo exactamente lo que el Eterno le había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. David escogió a los mejores soldados de Israel. En total 30,000. Con ese contingente y también con sus propios hombres, David fue a Baalá con la intención de recuperar el arca de Dios, sobre la cual se invoca el nombre del Señor de los ejércitos de los ángeles entronizado entre los dos querubines que están sobre el arca. Colocaron el arca de Dios sobre una carroza nueva y así salió de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usaya y Yo, hijos de Abinadab, conducían la carroza que llevaba el arca de Dios. Ahio caminaba delante y Usai iba al lado del arca. David y todo el pueblo de Israel celebraban con gran entusiasmo, tocando arpas, liras, panderos, sonajas y címbalos. Cuando se acercaron a la era de Nacón, el buey tropezó y Uzá, extendiendo el brazo, sostuvo el arca de Dios. Entonces el Eterno se encendió en ira contra Uzá y lo hirió. ¿Por qué había profanado el arca? Uzá murió allí mismo, junto al arca. David se entristeció y se indignó porque el Eterno había castigado a Uzá. Hasta hoy, ese lugar es conocido como Pérez Luzá, que significa la explosión contra Uzá. Aquel día, David tuvo miedo del Eterno y pensó: es muy peligroso transportar el arca. ¿Cómo voy a llevarla con seguridad a la ciudad de David? Por eso decidió no continuar con el traslado del arca del Eterno. En lugar de eso, desvió la carroza del camino y dejó el arca en la casa de Obed-Ledom, de Get. El arca del Eterno permaneció 3 meses en la casa de Obed-Ledom, y el Eterno bendijo a Obed-Ledom y a toda su familia. Luego informaron a David que el Eterno estaba bendiciendo a Obed-Ledom y a toda su familia a causa del arca de Dios. Entonces David pensó: voy a traer esa bendición para mí, y mandó llevar el arca de Dios desde la casa de Obed-Ledom a la ciudad de David, con gran celebración, sacrificando un novillo engordado cada 6 pasos. David vestía una túnica sacerdotal de lina y danzaba con todas sus fuerzas delante del Eterno. Todo el pueblo lo acompañaba mientras él guiaba el arca del Eterno con gritos de alegría y al sonido de trompetas. Cuando el arca del Eterno entró en la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, observaba la procesión desde una ventana. Al ver al rey David saltando y danzando delante del Eterno, lo despreció en su corazón. El arca del Eterno fue colocada en medio del pabellón de la tienda que David había preparado. Allí mismo, David adoró, presentando holocaustos y ofrendas de paz. Después de ofrecerlas, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos de los ángeles y entregó a cada hombre y a cada mujer un pedazo de pan, una torta de dátiles, una torta de pasas. Luego, todos regresaron a sus casas. David volvió a su casa para bendecir a su familia, pero Mical, hija de Saúl, salió a su encuentro y dijo: ¿Qué honorable se mostró el rey de Israel exhibiéndose delante y de las criadas de sus siervos como un bailarín callejero? David respondió a Mical: delante del Eterno yo danzo todo lo que quiera. Él me eligió a mí en lugar de tu padre y de toda su familia, y me puso como príncipe sobre el pueblo del Eterno, sobre todo Israel. Sin duda danzaré para la gloria del Eterno y me humillaré aún más. Me agrada ser visto entre la gente sencilla, porque incluso esas criadas por las que te preocupas me honrarán. Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos. Poco tiempo después, el rey estaba tranquilo en su casa, porque el Eterno le había dado descanso de todos sus enemigos. Un día, David le dijo al profeta Natán: mira esto, yo vivo cómodamente en una casa de cedro, mientras que el arca de Dios sigue en una simple tienda. Natán respondió al rey: haz todo lo que tienes en tu corazón.
el Eterno está contigo. Pero esa misma noche, el Eterno habló con Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David, así dice el Eterno, ¿tú quieres construirme una casa para que yo habite en ella? Nunca he vivido en una casa desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy. Siempre he andado en una tienda, en un tabernáculo. En todo el tiempo que caminé con Israel, jamás pedí a ninguno de los líderes que puse para pastorear a mi pueblo que me construyera una casa de cedro. Por eso, dile a mi siervo David, así dice el Señor de los ejércitos, yo te saqué de cuidar ovejas y te puse como príncipe sobre mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y eliminé a todos tus enemigos delante de ti. Ahora haré que tu nombre sea grande, como el de los más grandes de la tierra. Designaré un lugar para mi pueblo Israel, donde pueda establecerse y vivir seguro, sin ser perturbado. Los malvados no volverán a oprimirlo, como lo hicieron antes, desde los días en que establecí jueces para gobernarlo. Además, yo mismo te daré descanso de todos tus enemigos. El Eterno también te anuncia esto, yo mismo estableceré una dinastía para ti. Cuando tu vida llegue a su fin y descanses con tus antepasados, levantaré a uno de tus descendientes, de tu propia sangre, y afirmaré su reino. Él construirá una casa para honrar mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo seré su padre, y él será como un hijo para mí. Si hace algo malo, lo corregiré con disciplina humana, con los golpes normales de la vida, pero no le quitaré mi amor como se lo quité a Saúl, a quien aparté delante de ti. Tu familia y tu reino permanecerán firmes para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Natán le contó a David todo exactamente como lo había visto y oído en la visión. Entonces el rey David entró en la presencia del Eterno y oró, ¿quién soy yo, Señor Eterno, y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y como si esto fuera poco, también hablaste del futuro de mi familia, mostrándome lo que vendrá más adelante, Señor Eterno. ¿Qué más puedo decirte? Tú conoces a tu siervo, Señor Eterno. Todo lo que hiciste no fue por causa de mí, sino por quien tú eres y por tu gracia, y me lo hiciste saber. Por eso tú eres grande, Señor Eterno. No hay nadie como tú, no hay otro Dios fuera de ti. Nada se compara con todo lo que hemos oído acerca de ti. ¿Y quién puede compararse con tu pueblo Israel, una nación única en la tierra, a la cual redimiste para ti mismo, oh Dios, haciendo famoso tu nombre? Hiciste cosas grandiosas al expulsar naciones y sus dioses cuando sacaste a tu pueblo de Egipto. Apartaste para ti al pueblo de Israel para que fuera tuyo para siempre, y tú, oh Eterno, te convertiste en su Dios. Ahora, Señor Eterno, confirma para siempre la palabra que hablaste acerca de mí y de mi familia. Cumple tu promesa. Así tu nombre será engrandecido para siempre. Y se dirá, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y la familia de tu siervo David permanecerá firme delante de ti, porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, me revelaste claramente, yo mismo estableceré una dinastía para ti, por eso tuve el valor de hacer esta oración. Así que ahora, Señor Eterno, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Te ruego que bendigas a mi familia para que permanezca para siempre delante de ti, porque tú lo has prometido, Señor Eterno, que tu bendición esté sobre mi familia para siempre. Después de esto, David derrotó a los filisteos, los sometió y tomó el control de su territorio. También combatió contra Moab y lo derrotó, de manera decisiva. Ordenó la ejecución de 2/3 de ellos y perdonó la vida de 1/3, que quedó sometido al dominio de David y obligado a pagar tributo. David derrotó a Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá, cuando éste intentaba recuperar su dominio en la región del río Éufrates. David confiscó 1000 carros de guerra, capturó 7000 jinetes y 20.000 soldados de infantería. Inutilizó los caballos que tiraban de los carros, conservando solo 100 de ellos. Los arameos de Damasco acudieron en ayuda de Hadadezer, pero David mató a 22.000 de ellos y estableció guarniciones militares en el reino arameo de Damasco. Los arameos quedaron sometidos a David y fueron obligados a pagar tributo. El Eterno le daba la victoria a David donde quiera que iba. David tomó los escudos de oro que pertenecían a los oficiales de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. De Tebaj y Berote, ciudades de Hadadezer, trajo una gran cantidad de bronce. Cuando Tou, rey de Amad, supo que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió a su hijo Joram para felicitarlo por la victoria, ya que Tou y Hadadezer eran enemigos desde hacía mucho tiempo. Joram llevó como regalo plata, oro y bronce. El rey David consagró todo esto al Eterno junto con la plata y el oro que había tomado de las otras naciones que había vencido: arameos, moabitas, amonitas, filisteos y amalecitas, así como el botín de Hadadezer, hijo de Rehob, rey de Sobá.
David levantó un monumento para celebrar la victoria sobre los arameos. Abisai, hijo de Sarbia, combatió y derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal. Después de estas victorias, David se hizo aún más famoso, pues habían muerto 18,000 soldados enemigos. David estableció control militar sobre Edom, y los edomitas quedaron sometidos a su autoridad. El Eterno le daba la victoria a David donde quiera que iba. Así, David reinaba sobre todo Israel y gobernaba con justicia e imparcialidad en todos sus asuntos y relaciones. Joab, hijo de Sarbia, era el comandante del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era el secretario. Benaía, hijo de Joiada, era jefe de los quereteos y peleteos, y los hijos de David servían como sacerdotes. Un día, David preguntó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl, para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Había un antiguo siervo de la familia de Saúl llamado Siba, y lo llevaron ante David. El rey le preguntó: ¿eres tú Siba? Él respondió: sí, mi señor. El rey continuó: ¿queda todavía alguien de la familia de Saúl a quien yo pueda mostrarle la bondad de Dios? Siba respondió al rey: sí, aún vive un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. Siba respondió: vive en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Londebar. El rey no perdió tiempo y mandó a buscarlo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Londebar. Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, se presentó ante David y se postró rostro en tierra en señal de respeto. David le preguntó: ¿eres Mefiboset? Él respondió: sí. Señor David lo tranquilizó: no tengas miedo, quiero mostrarte bondad por amor a tu padre Jonatán. Te devolveré todas las propiedades de tu abuelo Saúl, y desde hoy comerás siempre a mi mesa. Postrándose nuevamente, sin atreverse a mirar al rey, Mefiboset dijo: ¿quién soy yo para que tengas en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, antiguo administrador de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su familia se lo entrego al nieto de tu señor. Tú, tus hijos y tus siervos trabajarán la tierra para él y traerán la cosecha para que Mefiboset tenga de qué vivir. Pero Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba respondió: todo lo que mi señor el rey ordene a su siervo, así lo hará su siervo. Desde aquel día, Mefiboset comía a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. Toda la familia de Siba quedó al servicio de Mefiboset. Mefiboset vivía en Jerusalén y comía todos los días a la mesa del rey. Era lisiado de ambos pies. Según textos hemos números 2 versículos y traducido para español. En forma continua, algún tiempo después, el rey de los amonitas murió y su hijo Anún lo sucedió en el trono. David dijo: quiero mostrar bondad a Anún, hijo de Nahás, de la misma manera que su padre fue bondadoso conmigo. Así que David envió mensajeros para expresar sus condolencias a Anún por la muerte de su padre. Pero cuando los enviados de David llegaron a la tierra de los amonitas, los jefes del pueblo dijeron a Anún, su señor: ¿crees que David realmente honra a tu padre enviándote condolencias? ¿No te parece que ha enviado a sus mensajeros para espiar la ciudad y conquistarla? Entonces Anún mandó prender a los mensajeros de David, les rapó la mitad de la barba y les cortó la ropa por la mitad, hasta las nalgas, y los despidió. Cuando David fue informado de lo sucedido, envió gente a encontrarlos, pues habían sido profundamente humillados. El rey les mandó decir: quédense en Jericó hasta que les vuelva a crecer la barba, después regresen. Cuando los amonitas se dieron cuenta de que David los consideraba ahora enemigos, contrataron 20,000 soldados de infantería de los arameos de Bet-Rehob y de Soba, 10,000 hombres del rey de Macá, y 12,000 hombres de Tob. Al enterarse de esto, David envió a Joab con los mejores guerreros del ejército para enfrentarlos. Los amonitas salieron y se dispusieron para la batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y de Rehob, junto con los hombres de Tob y de Macá, se posicionaron en campo abierto. Cuando Joab vio que el combate se presentaba por dos frentes, delante y detrás, escogió a los mejores soldados de Israel para enfrentarse a los arameos. El resto del ejército lo puso bajo el mando de su hermano Abisai, para que hiciera frente a los amonitas. Joab dijo: si los arameos son demasiado fuertes para mí, tú vendrás en mi ayuda. Pero si los amonitas son demasiado fuertes para ti, yo iré a ayudarte. Sé valiente. Lucharemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Que el Eterno haga lo que le parezca bien. Cuando Joab y sus tropas entraron en combate, los arameos huyeron. Al ver esto, los amonitas también huyeron delante de Abisai y se refugiaron dentro de la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Al ver que habían sido derrotados por Israel, los arameos se reorganizaron. Hadadezer mandó llamar a los arameos que estaban al otro lado del Eufrates, y estos llegaron a Elam bajo el mando de Sobac, comandante del ejército de Hadadezer. Todo esto fue informado a David. David reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó a Elam. Los arameos se pusieron en formación de batalla para enfrentarlo. El combate fue intenso, pero una vez más, los arameos huyeron delante de Israel. David mató a 700 conductores de carros y a 40,000 jinetes. Hirió gravemente a Sobac, comandante del ejército, quien murió allí mismo.
Cuando los reyes vasallos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz y se sometieron a Israel. Desde entonces, los arameos no volvieron a ayudar a los amonitas. Al cabo de un año, en la época en que los reyes solían salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y con todo Israel para destruir por completo a los amonitas. Cercaron la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, David se levantó de su descanso y salió a pasear por la azotea del palacio. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando, era muy hermosa. David preguntó quién era y le dijeron, es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías elitita. Entonces David mandó traerla. Cuando ella llegó, David se acostó con ella. Esto ocurrió después de que ella se había purificado de su menstruación. Luego regresó a su casa y tiempo después se dio cuenta de que estaba embarazada. Entonces Betsabé envió este mensaje a David, estoy embarazada. David mandó decir a Joab, envíame a Urías elitita, y Joab se lo envió. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab, cómo iban las tropas y cómo se desarrollaba la guerra. Luego le dijo, vuelve a tu casa, báñate y descansa. Después de que Urías salió del palacio, el rey mandó a alguien a seguirlo. Pero Urías no fue a su casa. Esa noche durmió a la entrada del palacio, junto con los servidores del rey. Cuando informaron a David que Urías no había ido a su casa, le preguntó, ¿no acabas de regresar de un largo viaje? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Urías respondió, el arca, Israel y Judá permanecen en tiendas. Mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados en campo abierto. ¿Cómo podría yo ir a mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Jamás haría algo así. David le dijo, quédate aquí hoy, y mañana te enviaré de regreso. Urías se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente. David lo invitó a comer y beber, y lo embriagó. Pero aquella noche, Urías volvió a dormir con los servidores del rey y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y la envió por medio de Urías. En la carta decía, pongan a Urías en la parte más dura del combate y luego retírense de él, para que sea herido y muera. Joab, que mantenía el asedio contra la ciudad, colocó a Urías en el lugar donde sabía que los enemigos combatían con más fuerza. Cuando los defensores de la ciudad salieron a atacar a Joab, algunos soldados de David murieron, entre ellos Urías elitita. Joab envió a David un informe detallado y ordenó al mensajero, cuando termines de contarle todo al rey, si se enfurece y te pregunta por qué se acercaron tanto a la ciudad y si no sabían que desde el muro les dispararían, entonces dile, también tu siervo Urías elitita muerto. El mensajero llegó a Jerusalén y contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Dijo, el enemigo era más fuerte que nosotros. Salieron contra nosotros al campo abierto, pero los hicimos retroceder hasta las puertas de la ciudad. Luego, los arqueros dispararon desde el muro y murieron 18 soldados del rey. Cuando el mensajero terminó el informe, David se enfureció contra Joab y descargó su ira sobre el mensajero. ¿Por qué se acercaron tanto al muro? ¿No sabían que podían disparar desde arriba? ¿No recuerdan cómo Abimelec, hijo de Jerobal, murió en Tebes cuando una mujer le lanzó una piedra de molino desde el muro y le aplastó la cabeza? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces el mensajero añadió, también murió tu siervo Urías elitita. David respondió al mensajero, dile a Joab, no te preocupes por esto. La espada devora a uno y a otro. Refuerza el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Anímalo. Cuando la esposa de Urías supo que su marido había muerto, guardó luto por él. Pasado el tiempo de duelo, David la mandó traer al palacio. Ella se convirtió en su esposa y le dio un hijo. Pero al Eterno no le agradó lo que David había hecho, y envió al profeta Natán para hablar con él. Natán le contó esta historia al rey. Había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y bueyes. El pobre no tenía más que una sola corderita, que había comprado y criado. Ella creció con él y con sus hijos, como si fuera parte de la familia. Comía de su plato, bebía de su copa y dormía en su cama. Era para él como una hija. Un día llegó un viajero a la casa del hombre rico, pero este no quiso tomar de sus propias ovejas ni de sus bueyes para preparar comida al visitante. En lugar de eso, tomó la corderita del pobre, la preparó y la sirvió a su huésped. David se enfureció profundamente y dijo a Natán, tan cierto como vive el Eterno, el hombre que hizo esto merece la muerte, y deberá pagar 4 veces el valor de la corderita, por haber cometido semejante injusticia y por no haber tenido compasión. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Así dice el Eterno, Dios de Israel, yo te ungí rey sobre Israel, te libré de las manos de Saúl, te di la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres, te entregué Israel y Judá, y si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más, porque despreciaste la palabra del Eterno, haciendo lo que es malo ante sus ojos. Mataste a Urías elitita y tomaste a su esposa para que fuera tu mujer, lo asesinaste con la espada de los amonitas, por haberme despreciado y por haber tomado la mujer de Urías elitita. La espada nunca se apartará de tu casa. Así dice el Eterno, haré que el mal se levante contra ti desde tu propia familia. Tomaré a tus mujeres delante de tus propios ojos y las entregaré a otro, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto,
pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del día. David confesó a Natán: he pecado contra el Eterno. Natán respondió: el Eterno ha perdonado tu pecado, no morirás. Sin embargo, ¿cómo con este acto has despreciado gravemente al Eterno? El hijo que te ha nacido morirá. Después de que Natán regresó a su casa, el Eterno afligió al hijo que la mujer de Urías le había dado a David y el niño enfermó gravemente. David rogó a Dios por el niño, ayunó. Se encerró en su casa y dormía en el suelo. Los ancianos de su casa intentaban hacerlo levantar del suelo, pero él no quería ni comer con ellos. Al séptimo día, el niño murió. Los servidores tenían miedo de decírselo, pues decían: cuando el niño estaba vivo, no nos escuchaba. ¿Qué hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? David se dio cuenta de que sus servidores murmuraban entre sí y comprendió que el niño había muerto. Entonces preguntó: ¿ha muerto el niño? Ellos respondieron: sí, ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa y fue a la casa del Eterno para adorarlo. Luego volvió a su palacio y pidió comida. Se la pusieron delante y comió. Sus servidores le preguntaron: ¿qué significa esto que has hecho? Mientras el niño vivía, ayunabas y llorabas, pero ahora que ha muerto, te levantas y comes. Él respondió: mientras el niño estaba vivo, ayuné y lloré, pensando que tal vez el Eterno tendría compasión de mí y el niño viviría. Pero ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Acaso puedo traerlo de vuelta? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Luego David consoló a su esposa Betsabé, se unió a ella y ella quedó embarazada nuevamente. Dio a luz un hijo y le pusieron por nombre Salomón. El Eterno lo amó y envió un mensaje por medio del profeta Natán, diciendo que el niño debía llamarse Jedidías, que significa amado del Eterno. Mientras tanto, Joab combatía contra Rabá de los amonitas y conquistó la ciudad real. Envió mensajeros a David para decirle: he atacado Rabá y he tomado el control del depósito de agua. Reúne ahora al resto del ejército, acampa contra la ciudad y conquístala tú mismo, para que no sea yo quien la conquiste y se me atribuya el honor. David reunió a todo el ejército, fue a Rabá. La atacó y la conquistó. Tomó la corona del rey de la ciudad, que era muy pesada por el oro y las piedras preciosas, y la colocaron sobre la cabeza de David. También se llevaron un enorme botín de la ciudad. David sacó a los habitantes de la ciudad y los sometió a trabajos forzados con sierras, picos y hachas, y a la fabricación de ladrillos. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonitas. Después de eso, David regresó a Jerusalén con todo el ejército. Pasó algún tiempo. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Amnón, que también era hijo de David, se enamoró de ella. Se obsesionó tanto con su hermana que llegó a enfermar, porque ella era virgen y él no sabía cómo acercarse a ella. Amnón tenía un amigo llamado Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Jonadab era muy astuto. Un día le preguntó a Amnón: ¿por qué estás tan decaído día tras día, siendo hijo del rey? ¿No quieres decirme qué te pasa? Amnón respondió: es Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Estoy enamorado de ella. Jonadab le dijo: haz lo siguiente, acuéstate y finge estar enfermo. Cuando tu padre venga a visitarte, dile que mi hermana Tamar venga a prepararme comida y me sirva aquí, delante de mí. Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le dijo: por favor, manda a mi hermana Tamar que venga y prepare algunos pasteles aquí delante de mí y que me los sirva. David envió un mensaje a Tamar, que estaba en casa, diciendo: ve a la casa de tu hermano Amnón y prepárale algo de comer. Tamar fue a la casa de su hermano Amnón, que estaba acostado. Preparó la masa, hizo los pasteles y los horneó mientras él la observaba desde la cama. Pero cuando ella llevó la bandeja para servirle, él no quiso comer. Entonces Amnón dijo: hagan salir a todos de la casa. Cuando todos se fueron, le dijo a Tamar: trae la comida a mi habitación para que comamos a solas. Ella llevó los pasteles a la habitación de su hermano, pero cuando estaba a punto de servirlos, él la agarró y le dijo: ven, acuéstate conmigo, hermana mía. Ella respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia. Esto no se hace en Israel. No cometas semejante locura. ¿Dónde podría esconder mi vergüenza? ¿Y tú quedarías como un necio en Israel? Por favor, habla con el rey. Él no se negará a permitir que te cases conmigo. Pero él no quiso escucharla. Era más fuerte que ella y la violó. Después de eso, Amnón sintió un odio profundo por ella. Un odio mayor que el amor que había sentido antes. Le dijo: levántate y vete. Ella respondió: no, hermano mío, por favor, echarme ahora es peor que lo que acabas de hacer conmigo. Pero él no quiso escucharla. Llamó a su criado y ordenó: saca a esta mujer de aquí y cierra la puerta tras ella. El criado la echó fuera y cerró la puerta. Tamar llevaba una túnica larga de mangas, como vestían las princesas vírgenes. Ella se echó ceniza sobre la cabeza, rasgó su túnica, se cubrió el rostro con las manos y se fue llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón le preguntó: ¿ha estado contigo Amnón? Guarda silencio. Hermana mía, es tu hermano, no te angusties por esto. Tamar, profundamente herida, se quedó viviendo en casa de Absalón. El rey David se enteró de todo lo ocurrido y se llenó de ira, pero no reprendió a Amnón porque lo amaba mucho, ya que era su primogénito. Absalón no volvió a hablarle a Amnón, ni para bien ni para mal.
lo odiaba por haber abusado de su hermana Tamar. 2 años después, Absalón estaba esquilando ovejas en Balasor, cerca del territorio de Efraín, y convidó a todos los hijos del rey a una fiesta. También invitó al rey, diciendo: estoy esquilando mis ovejas, venga el rey con sus siervos. Pero el rey respondió: no, hijo mío, no iremos todos, para no serte una carga, aunque Absalón insistió. David no quiso ir, pero lo bendijo. Entonces Absalón dijo: si tú no vienes, permite que venga mi hermano Amnón. El rey preguntó: ¿por qué tendría que ir él? Pero Absalón insistió tanto que el rey permitió que Amnón y los demás hijos del rey fueran con él. Absalón preparó un banquete digno del rey y dio instrucciones a sus criados: estén atentos, cuando Amnón esté alegre por el vino y yo les diga: maten a Amnón, entonces lo matarán. No tengan miedo, yo asumo la responsabilidad, sean valientes. Los criados de Absalón hicieron con Amnón exactamente lo que su señor había ordenado. Los demás hijos del rey, aterrados, montaron en sus mulas y huyeron, mientras aún iban de camino. Llegó el rumor al rey: Absalón ha matado a todos los hijos del rey, no quedó ninguno con vida. El rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se echó al suelo. Todos sus servidores hicieron lo mismo. Entonces Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, dijo: mi señor no piense que han muerto todos los hijos del rey, solo Amnón ha muerto. Esto era algo que Absalón había decidido desde el día en que Amnón abusó de su hermana Tamar, así que no se alarme mi señor el rey, no han muerto todos, solo Amnón. Mientras tanto, Absalón huyó. El centinela miró y vio mucha gente que venía por el camino de Horonaim, por la ladera del monte, y avisó al rey. Jonadab dijo entonces: ahí vienen los hijos del rey. Tal como dije, apenas terminó de hablar, los hijos del rey llegaron llorando amargamente. El rey y todos sus servidores lloraron con ellos. David estuvo de luto durante mucho tiempo por la muerte de su hijo. Después de huir, Absalón se refugió junto a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y permaneció allí 3 años. Con el tiempo, el rey David dejó de perseguir a Absalón, porque ya se había consolado por la muerte de Amnón. Joab, hijo de Zeruya, se dio cuenta de que el corazón del rey seguía inclinado hacia Absalón. Entonces mandó traer a una mujer sabia que vivía en Tecoa y le dio instrucciones, diciendo: finge que estás de luto, vístete de negro, no te arregles el cabello y aparenta llevar mucho tiempo llorando la muerte de un ser querido. Luego ve a hablar con el rey. Joab le explicó exactamente lo que debía decir. La mujer se presentó ante el rey, se postró rostro en tierra y dijo: oh rey, ayúdame. El rey preguntó: ¿qué te sucede? Ella respondió: soy viuda, mi esposo murió, tenía 2 hijos y un día ambos pelearon en el campo. No había nadie cerca para separarlos, y uno hirió al otro y lo mató. Ahora toda la familia se ha levantado contra mí, exigiendo que entregue al hijo que quedó vivo para que lo ejecuten por haber matado a su hermano. Quieren apagar la última chispa de vida que me queda. Si eso ocurre, no quedará nada del nombre de mi esposo sobre la tierra. Luego añadió: por eso me atreví a hablar con el rey, mi señor. Están destruyendo mi vida y tengo miedo. Pensé: hablaré con el rey. Tal vez él haga algo. Cuando el rey sepa lo que ocurre, intervendrá y me librará del abusador que quiere acabar conmigo, con mi hijo y con la herencia que Dios nos dio. Como su sierva, pensé: lo que el rey, mi señor, decida pondrá fin a este asunto, porque mi señor es como un ángel de Dios, capaz de discernir entre el bien y el mal. Que el Eterno esté con usted. El rey dijo: vuelve a tu casa, yo me encargaré de este asunto. La mujer de Tecoa respondió: que la culpa recaiga sobre mí y sobre la casa de mi padre. El rey y su trono quedan libres de toda responsabilidad. El rey añadió: si alguien vuelve a molestarte, tráelo ante mí y no volverá a inquietarte. Ella respondió: que el rey invoque el nombre del Eterno su Dios, para que el vengador de la sangre no destruya todo y no mate a mi hijo. El rey dijo: tan cierto como vive el Eterno, ni un solo cabello de la cabeza de tu hijo caerá a tierra. Entonces ella pidió: ¿puedo decir algo más a mi señor el rey? Él respondió: habla. La mujer dijo: ¿por qué? Entonces el rey ha pensado algo semejante contra el pueblo de Dios. Al pronunciar esta sentencia, el rey se condena a sí mismo, pues no permite que regrese su hijo desterrado. Todos moriremos algún día. Somos como agua derramada en la tierra que no puede recogerse. Pero Dios no quita la vida, al contrario, busca medios para que el desterrado no permanezca apartado. He venido a decir esto a mi señor el rey porque el pueblo me atemorizó. Pensé: hablaré con el rey. Tal vez él escuche a su sierva. El rey escuchará y librará a su sierva de la mano del hombre que quiere destruirnos a mí y a mi hijo de la herencia de Dios. Mi señor el rey es como un ángel de Dios, para discernir entre el bien y el mal. Que el Eterno su Dios esté con usted. El rey dijo: te haré una pregunta. Respóndeme con sinceridad. Ella respondió: que mi señor el rey hable. El rey preguntó: ¿no está Joab detrás de todo esto? La mujer respondió: por tu vida, mi señor el rey, nadie puede desviarse ni a derecha ni a izquierda delante de mi señor. Sí, fue tu siervo Joab quien me dio la orden y puso estas palabras en mi boca. Él hizo esto para cambiar el curso de las cosas. Pero mi señor es sabio como un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab: está bien, haré lo que pides.
ve y trae de regreso al joven Absalón. Joab se postró rostro en tierra, bendijo al rey y dijo, hoy reconozco que he hallado gracia ante tus ojos, mi señor el rey, porque el rey ha concedido la petición de su siervo. Joab se levantó. Fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Pero el rey dijo que vuelva a su casa, pero que no se presente ante mí. Así Absalón volvió a su casa, pero no se le permitió ver el rostro del rey. En todo Israel no había hombre tan elogiado por su hermosura como Absalón. Desde la cabeza hasta los pies no había en él ningún defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo hacía cada año. Porque le pesaba mucho, el peso del cabello era de 2 kilos y 400 gramos. Absalón tuvo 2 hijos y una hija, llamada Tamar, que era muy hermosa. Absalón vivió 2 años en Jerusalén sin ver al rey. Mandó llamar a Joab para que lo llevara ante el rey, pero Joab no quiso ir. Lo llamó una segunda vez y tampoco quiso venir. Entonces Absalón dijo a sus criados, miren, el campo de Joab está junto al mío, y tiene cebada sembrada. Vayan y préndanle fuego. Los criados de Absalón incendiaron el campo. Entonces Joab fue a la casa de Absalón y le dijo, ¿por qué tus criados incendiaron mi campo? Absalón respondió, mira, te mandé llamar para que fueras al rey y le preguntaras, ¿por qué me hiciste volver de Gesur? Me habría sido mejor quedarme allá, ahora quiero ver el rostro del rey. Si soy culpable, que me mate. Joab fue al rey y le comunicó esto. El rey mandó llamar a Absalón, quien entró en su presencia. Se postró rostro en tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Con el paso del tiempo, Absalón adquirió un carro, caballos y 50 guardaespaldas. Cada mañana se colocaba junto al camino, cerca de la entrada de la ciudad, siempre que alguien llegaba con un asunto para que el rey lo resolviera. Absalón lo llamaba y le preguntaba, ¿de dónde vienes? La persona respondía, soy de tal tribu de Israel. Entonces Absalón decía, tu causa es justa, pero el rey no te prestará atención. Y añadía, si alguien me nombrara juez de esta nación, cualquiera podría traerme su causa, y yo la resolvería de manera justa y transparente. Cada vez que alguien se le acercaba con reverencia, él no se mostraba distante, lo trataba como a un igual, con abrazo y beso. Absalón hacía esto con todos los que venían a tratar algún asunto con el rey, y así se ganó la simpatía de todo Israel. Pasados 4 años, Absalón habló con el rey, permíteme ir a Hebrón para cumplir un voto que hice al Eterno. Cuando vivía en Gesur, en Aram, tu siervo hizo este voto, si el Eterno me lleva de vuelta a Jerusalén, rendiré culto al Eterno. El rey respondió, ve con mi bendición. Poco después, Absalón partió hacia Hebrón. Mientras tanto, Absalón había enviado en secreto mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje. Cuando oigan el sonido de las trompetas, griten, Absalón es rey en Hebrón. 200 hombres de Jerusalén acompañaron a Absalón, pero habían sido convocados sin saber nada y actuaban con total inocencia. Mientras ofrecía sacrificios, Absalón logró involucrar a Ahitofel de Gilo, consejero de David, y lo sacó de su ciudad. La conspiración se fortaleció y el número de seguidores de Absalón aumentó. Alguien fue a decirle a David, toda la nación está siguiendo a Absalón. David convocó a todos los que le eran leales en Jerusalén y dijo, debemos salir de aquí, de lo contrario, nadie escapará de Absalón. Apresurémonos. Está a punto de atacar la ciudad para matarnos. Los partidarios del rey respondieron, lo que el rey, nuestro señor, decida. Eso haremos. Estamos contigo hasta el final. Entonces el rey y toda su familia huyeron a pie. Dejó a 10 concubinas para cuidar del palacio. Así, poco a poco, todos salieron y se detuvieron en la última casa de la ciudad. Todos los soldados pasaron delante de él, los quereteos, los peleteos y los 600 que habían venido con él desde Get. El rey llamó a Itai de Get y le dijo, ¿qué haces aquí? Vuelve con el rey Absalón. Eres extranjero y recién llegado de tu tierra. No voy a arriesgarme a llevarte conmigo, ya que ni yo mismo tengo un lugar seguro donde quedarme. Regresa y lleva contigo a tu familia. Que la bondad y la fidelidad del Eterno estén contigo. Pero Itai insistió, tan cierto como vive él Eterno y como vive el rey, mi señor, donde esté mi señor, allí estaré también yo, sea para vida o para muerte. David aceptó, está bien. Entonces, vamos, y partieron Itai de Get, con todos sus hombres y con todos los niños que estaban con él. Todo el pueblo lloraba al ver pasar al grupo, cuando el rey cruzó el valle del Cedrón. El ejército tomó el camino hacia el desierto. Sadoc también estaba allí y con él los levitas, llevando el arca de la alianza de Dios, colocaron el arca de Dios en el suelo. Y Abiatar permaneció allí hasta que todos salieron de la ciudad. Entonces el rey dio órdenes a Sadoc, devuelve el arca a la ciudad. Si el Eterno es bondadoso conmigo, me hará volver y me mostrará el lugar donde esté el arca. Pero si dice, no estoy complacido contigo, entonces que haga conmigo lo que quiera. El rey instruyó al sacerdote Sadoc, este es el plan, vuelve a la ciudad en paz, llevando contigo a tu hijo Ahimás y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré esperando en un lugar del desierto, al otro lado del río, hasta que me envíes noticias. Así, Sadoc y Abiatar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y la dejaron allí, mientras David subía al monte de los olivos llorando, caminando con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Le dijeron a David, Ahitofel se ha unido a los conspiradores junto con Absalón.
Entonces David oró: Oh Eterno, convierte en insensatos los consejos de Ahitofel. Cuando David se acercaba a la cima del monte, donde solía adorarse a Dios, el arquita Husai estaba esperándolo, con la ropa rasgada y tierra sobre la cabeza. David le dijo: Si vienes conmigo, serás una carga más. Vuelve a la ciudad y dile a Absalón: Estoy dispuesto a servirte, oh rey. Fui siervo de tu padre, ahora soy tu siervo. Así confundirás por mí los consejos de Ahitofel. Los sacerdotes Sadoc y Abiatar ya están allí. Cuéntales todo lo que oigas en el palacio. Sus dos hijos, Ahimaas, hijo de Sadoc, y Jonatán, hijo de Abiatar, están con ellos. Todo lo que sepas podrás hacérmelo llegar por medio de ellos. Husai, amigo de David, llegó a Jerusalén justo en el momento en que Absalón entraba en la ciudad. Tan pronto como David cruzó la cumbre del monte, se encontró con Siba, siervo de Mefiboset, que venía con 2 asnos cargados con 200 pains, 100 tortas de pasas, 100 cestos de frutas frescas y un odre de vino. El rey le preguntó a Siba: ¿Para qué es todo esto? Siba respondió: Los asnos son para que la familia del rey monte, los pains y las frutas son para alimentar a los que lo acompañan, y el vino es para los que están cansados de caminar por el desierto. El rey volvió a preguntar: ¿Y dónde está el nieto de tu señor? Siba respondió: Su quedó en Jerusalén, porque dijo: Hoy Israel me devolverá el reino de mi abuelo. Entonces David dijo: Todo lo que pertenecía a Mefiboset ahora es tuyo. Siba respondió: ¿Cómo puedo agradecerte por esto? Seré eternamente agradecido a mi señor y rey, que nunca llegue a decepcionarte. Cuando el rey llegó a Bahurim, apareció un hombre relacionado con la familia de Saúl. Su nombre era Simei, hijo de Gerá. Él los seguía, insultando y arrojando piedras contra David y sus acompañantes, siervos y soldados. Mientras lanzaba piedras, los maldecía a gritos: Fuera, fuera, asesino, hombre sanguinario. El Eterno te está castigando por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl, cuyo reino usurpaste. Ahora el Eterno ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Mírate, derrotado, porque no eres más que un criminal. Abisai, hijo de Zeruía, dijo: ¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a mi señor? El rey: Da la orden y le cortaré la cabeza. Pero el rey respondió: ¿Por qué ustedes, hijos de Zeruía, siempre se entrometen y complican todo? Si él está maldiciendo, es porque el Eterno se lo ordenó. Maldice a David. ¿Quién puede oponerse a eso? Y David continuó, dirigiéndose a Abisai y a los demás: Miren, incluso mi propio hijo, carne de mi carne, quiere quitarme la vida. ¿Qué es lo que hace este benjamita en comparación? Déjenlo maldecir. El Eterno se lo permitió. Tal vez el Eterno vea mi aflicción y transforme estas maldiciones en bendición. Así, David y su comitiva siguieron su camino, mientras Simei avanzaba por la ladera del monte, maldiciendo, arrojando piedras y lanzando polvo contra ellos. Cuando llegaron al río Jordán, David y los que estaban con él estaban exhaustos. Por eso descansaron allí y recuperaron fuerzas. Mientras tanto, Absalón y todos los hombres de Israel llegaron a Jerusalén, y Ahitofel estaba con él. Poco después, Husai el arquita, amigo de David, fue a saludar a Absalón, diciendo: Viva el rey para siempre. ¡Viva el rey! Absalón le preguntó: ¿Así demuestras tu lealtad a tu amigo? ¿Por qué no estás con David? Husai respondió: Porque quiero estar con aquel que el Eterno, este pueblo y todo Israel han escogido. Con él permaneceré. Además, ¿a quién debo servir sino al hijo? Así como serví a tu padre, también estoy dispuesto a servirte a ti. Entonces Absalón dijo a Ahitofel: Dame un consejo. ¿Qué debemos hacer ahora? Ahitofel respondió: Acuéstate con las concubinas de tu padre, aquellas que él dejó para cuidar del palacio. Así todo Israel sabrá que has deshonrado públicamente a tu padre. Y los que están contigo cobrarán más ánimo. Absalón levantó una tienda en la azotea a la vista de todo el pueblo y se acostó con las concubinas de David. En aquel tiempo, los consejos de Ahitofel eran considerados como palabras del mismo Dios. Esa era la reputación de Ahitofel tanto con David como con Absalón. Luego Ahitofel aconsejó a Absalón: Déjame escoger 12,000 hombres y salir esta misma noche en persecución de David. Lo alcanzaré cuando esté cansado y agotado, lo atacaré por sorpresa. El ejército huirá y yo mataré solamente al rey. Entonces haré volver a todo el pueblo a tu lado, como una novia que regresa a su esposo. Al final, tú buscas a un solo hombre. Eliminado él, todo el pueblo vivirá en paz. A Absalón le pareció una excelente estrategia y todas las autoridades de Israel estuvieron de acuerdo. Sin embargo, Absalón ordenó: Llamen también a Husai el arquita. Quiero escuchar su opinión. Cuando Husai llegó, Absalón le contó el plan. Este es el consejo que dio Ahitofel. ¿Qué piensas? ¿Debemos ponerlo en práctica? Husai respondió: Esta vez el consejo de Ahitofel no es bueno. Tú conoces a tu padre y a los hombres que están con él. Son valientes y están enfurecidos como una osa a la que le han quitado su cría. Además, tu padre es un guerrero experimentado, no será sorprendido fácilmente. Mientras hablamos aquí, seguramente ya está escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si ataca primero desde una emboscada, la noticia se difundirá rápidamente: el ejército de Absalón ha sido derrotado. Entonces, aún los soldados más valientes, aunque tengan corazón de león, perderán el ánimo. Porque todo Israel sabe qué clase de guerrero es tu padre y cuán valientes son los hombres que lo acompañan.
Mi consejo es este: reúne a todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, formando un ejército tan numeroso como la arena del mar, y que tú mismo lo dirijas. Entonces los atacaremos donde quiera que estén, caeremos sobre ellos como el rocío sobre la tierra, y no quedará nadie con vida, y si se refugia en alguna ciudad, todo Israel llevará cuerdas, y arrastraremos esa ciudad hasta el valle, sin dejar ni una sola piedra. Absalón y todas las autoridades de Israel concluyeron que el consejo de Husai era mejor que el de Aitofel, porque el Eterno había decidido frustrar el buen consejo de Aitofel para llevar a Absalón a la ruina. Después de esto, Husai fue a informar a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Aitofel aconsejó a Absalón y a las autoridades de Israel de esta manera: pero yo aconsejé de otra. Ahora envíen de inmediato este mensaje a David: no pases la noche de este lado del Jordán, cruza el río sin demora. De lo contrario, el rey y todos los que están con él serán destruidos. Jonatán y Ahimás estaban esperando en Enrogal, y una criada les llevaba el mensaje. Desde allí debían ir a informar al rey David, porque no se atrevían a entrar en la ciudad. Pero un joven los vio y avisó a Absalón. Entonces los dos huyeron rápidamente y se refugiaron en la casa de un hombre en Baurim. Él tenía una cisterna en el patio, y ellos se escondieron allí. La mujer cubrió la cisterna con una manta y esparció grano encima, de modo que nadie notara nada extraño. Poco después llegaron los siervos de Absalón y preguntaron: ¿dónde están Ahimás y Jonatán? La mujer respondió: fueron en dirección al río. Los buscaron, pero no los encontraron, así que regresaron a Jerusalén. Cuando se fueron, Ahimás y Jonatán salieron de la cisterna y fueron a avisar a David: levántate y cruza el río inmediatamente, porque Aitofel ha tramado un plan contra ti. David y todo su ejército se pusieron en marcha sin demora y cruzaron el Jordán. Al amanecer, ya todos habían pasado el río. Cuando Aitofel vio que su consejo no había sido aceptado, ensilló su asno y se fue a su ciudad. Puso en orden su casa, dejó arreglados sus asuntos y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de su familia. Mientras David llegaba a Mahanaim, Absalón y todo el ejército de Israel cruzaban el Jordán. Absalón nombró a Amasa comandante del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un hombre llamado Itra, ismaelita, que se había casado con Abigail, hija de Nas y hermana de Zeruya, madre de Joab. Absalón y el ejército de Israel acamparon en Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, Sobi hijo de Naas de Rabá de los amonitas, Maquir hijo de Amiel de Loldebar, y Barzilai el galadita, de Rogelim llevaron camas, mantas, recipientes y vasijas, además de trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel cuajada y quesos de oveja y de vaca. Se los entregaron a David y a su ejército, pues decían: el ejército debe de estar hambriento, sediento y agotado en el desierto. David organizó su ejército, designó jefes de 1000 y jefes de 100, y luego dividió las tropas en 3 grupos. El primero quedó bajo el mando de Joab, el segundo bajo Abisa hijo de Zeruya, hermano de Joab, y el tercero bajo Itai el Geteo. El rey anunció: yo también iré con ustedes. Pero ellos respondieron: no, no debe ir con nosotros. Si retrocedemos, el enemigo no se preocupará, y si muere la mitad de nosotros, tampoco le importará. Pero usted vale por 10,000 de nosotros, es mejor que se quede en la ciudad y nos apoye desde allí. El rey aceptó: haré lo que consideren mejor. Entonces se quedó junto a la puerta de la ciudad, mientras el ejército salía en grupos de 100 y de 1000. El rey dio esta orden a Joab, Abise y Itai: por amor a mí, traten con cuidado al joven Absalón. Todo el ejército oyó la orden del rey a los comandantes respecto a Absalón. El ejército de David salió al campo para enfrentarse al ejército de Israel. La batalla tuvo lugar en el bosque de Efraín. Aquel día, el ejército de Israel fue derrotado por los hombres de David. La matanza fue terrible, murieron 20,000 hombres. Los combatientes se dispersaron por todo el territorio. Aquel día, el bosque devoró más vidas que la espada. Absalón se encontró con los hombres de David. Iba montado en su mula, lo que le daba cierta ventaja. Pero al pasar la mula bajo las ramas de una gran encina, la cabeza de Absalón quedó atrapada en el árbol. Mientras la mula siguió adelante, Absalón quedó colgado. Un soldado lo vio y fue a decirle a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab preguntó al soldado: si lo viste, ¿por qué no lo mataste allí mismo? Yo te habría dado 10 piezas de plata y un cinturón. El hombre respondió: aunque me dieran 1000 piezas de plata, no levantaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos la orden que el rey dio al señor, a Abisa y a Itai: por amor a mí, traten con cuidado al joven Absalón. ¿Por qué habría de arriesgar mi vida, sabiendo que el rey se enteraría y que usted no me defendería? Joab dijo: no voy a perder tiempo contigo. Entonces tomó 3 dardos y los clavó en el pecho de Absalón mientras aún estaba vivo, colgado del árbol. En ese momento, 10 escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Luego Joab hizo sonar la trompeta para detener la persecución contra el ejército de Israel. Tomaron el cuerpo de Absalón, lo arrojaron en una gran fosa en el bosque y amontonaron sobre él una enorme cantidad de piedras. Mientras tanto, el ejército de Israel huyó, cada uno a su casa.
Cuando Absalón aún vivía, había levantado para sí una columna en el valle del rey, diciendo, no tengo hijo que conserve mi nombre. Por eso dio su nombre a la columna, que hasta hoy se llama monumento de Absalón, Ahimaas, hijo de Sadoc. Dijo, déjame llevar al rey la noticia de que el Eterno lo ha librado de sus enemigos. Pero Joab respondió, hoy no serás tú quien lleve la noticia, tal vez otro día, pero hoy no. ¿Por qué el hijo del rey ha muerto? Entonces Joab ordenó a un etíope, ve tú y dile al rey lo que has visto. El etíope respondió, sí, señor. Y se fue corriendo. Ahimaas, hijo de Sadoc, insistió con Joab, no importa, déjame ir también con el etíope. Joab respondió, ¿para qué? No recibirás recompensa alguna. Ahimaas insistió, no importa, déjame ir. Joab respondió, está bien, ve. Y Ahimaas corrió por el camino del valle y adelantó al etíope. David estaba sentado entre las dos puertas. El centinela estaba sobre la puerta y miraba alrededor. Vio a un hombre corriendo solo y avisó al rey. El rey dijo, si vienes solo, trae buenas noticias. Mientras el corredor se acercaba, el centinela vio a otro hombre corriendo y gritó desde la puerta, viene otro corriendo solo. El rey dijo, este también trae buenas noticias. El centinela dijo, me parece que el primero es Ahimaas, hijo de Sadoc. El rey respondió, es un buen hombre, seguramente trae buenas noticias. Ahimaas gritó al rey, paz. Luego se postró rostro en tierra ante el rey y dijo, bendito sea el Eterno, su Dios, que ha entregado en sus manos a los hombres que se rebelaron contra mi señor el rey. El rey preguntó, ¿y el joven Absalón está bien? Ahimaas respondió, vi una gran confusión cuando Joab me envió. Pero no sé de qué se trataba. El rey dijo, quédate aquí a un lado. Y se quedó allí. Entonces llegó el etíope y dijo, tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Eterno ha dado la victoria sobre todos los que se rebelaron contra usted. El rey preguntó, ¿y el joven Absalón está bien? El etíope respondió, que todos los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levantan contra él para hacerle daño, tengan el mismo destino que él. El rey quedó profundamente conmovido, subió a la habitación que estaba sobre la puerta y lloró. Mientras lloraba, decía a gritos, ah, hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío. Fueron a decirle a Joab que David lloraba amargamente la muerte de Absalón, y aquel día de victoria se convirtió en día de luto. A medida que la noticia se difundía por todo el ejército, el rey lloraba por su hijo. Por eso, el ejército entró en la ciudad en silencio, como un ejército humillado por una derrota. El rey se cubría el rostro con las manos y lloraba sin cesar, diciendo, ah, hijo mío Absalón, Absalón, hijo mío querido. Joab fue a ver al rey y lo reprendió duramente, esto es el colmo. Hoy has despreciado a tus siervos fieles, los mismos que salvaron tu vida, la vida de tus hijos y hijas, de tus mujeres y concubinas. Parece que amas a los que te odian y odias a los que te aman. Con tu actitud, dejas claro que soldados y oficiales no significan nada para ti. Si Absalón estuviera vivo hoy y todos nosotros estuviéramos muertos, ¿estarías satisfecho? Basta ya, sal afuera y anima a tus hombres. Tan cierto como vive el Eterno, si no sales ahora mismo, esta noche no quedará contigo ni un solo soldado, y eso sería lo peor que podría pasarte. Entonces el rey salió y se sentó a la entrada de la ciudad. Enseguida corrió la noticia, el rey está sentado a la puerta, y todo el ejército se presentó ante el rey. Mientras tanto, los israelitas habían huido del campo de batalla, cada uno a su casa. En todo Israel, la gente de todas las tribus discutía entre sí y decía, ¿no fue el rey quien nos libró de nuestros enemigos y nos salvó de la opresión de los filisteos? Sin embargo, tuvo que huir del país por causa de Absalón. Ahora Absalón, a quien proclamamos rey, está muerto. ¿Qué estamos esperando? ¿Por qué no traemos de vuelta al rey? Cuando David se enteró de lo que estaba ocurriendo, envió este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, hablen con los líderes de Judá y pregúntenles, ¿por qué son los últimos en traer de regreso al rey a su palacio? Ustedes son mis hermanos, mi propia sangre y mi propia carne, porque habrían de ser los últimos en hacerme volver. Y díganle también a Amasa, tú eres de mi sangre y de mi carne. Dios me es testigo de que te nombro comandante del ejército en lugar de Joab. Así David se ganó el favor de todos los de Judá, y todos estuvieron de acuerdo en decirle al rey, vuelve tú y todos los que están contigo. Entonces el rey emprendió el regreso. Llegó al Jordán justo cuando los hombres de Judá llegaban a Gilgal para recibirlo y ayudarlo a cruzar el río. También Simei, hijo de Gerá, el benjamita de Baurim, se apresuró a acompañar a los hombres de Judá para recibir al rey. 1000 benjamitas fueron con él. Siba, el criado de Saúl, junto con sus 15 hijos y 20 siervos, también cruzaron el Jordán para encontrarse con el rey y ayudar a su comitiva a pasar el río. Todos hacían lo posible por agradar al rey. Tan pronto como el rey cruzó el Jordán, Simei, hijo de Gerá, se postró ante él con profunda reverencia y dijo, no me tenga en cuenta mi culpa, señor mío. Olvide mi arrebato insensato el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No lo guarde en su corazón. Reconozco que he pecado. Por eso he sido el primero de toda la casa de José en salir hoy a recibir a mi señor el rey.
Abisai, hijo de Zeruya, intervino y dijo, ¿no debería morir Simei por haber maldecido al ungido del Eterno? Pero David respondió, ¿qué tengo yo que ver con ustedes, hijos de Zeruya, para que hoy quieran crear conflictos? Hoy no morirá nadie. ¿Acaso no sé que hoy vuelvo a ser rey sobre Israel? Entonces el rey le dijo a Simei, no morirás, y el rey se lo juró. También Mefiboset, nieto de Saúl, bajó de Jerusalén para recibir al rey. No se había arreglado los pies ni la barba, ni había lavado su ropa desde el día en que el rey se fue hasta el día en que regresó en paz. El rey le preguntó, ¿por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Él respondió, oh rey, mi señor, mi siervo me engañó. Yo le dije que ensillara el asno para poder ir con el rey, pues como usted sabe, soy lisiado. Pero él habló mal de mí ante mi señor el rey. Sin embargo, mi señor el rey es como un ángel de Dios y hace lo que le parece justo. Toda la familia de mi padre merecía la muerte. Pero usted me dio un lugar entre los que comen a su mesa. ¿Qué más puedo reclamar o pedir? El rey le dijo, basta. No digas más. Esta es mi decisión, tú y Siba se repartirán las tierras. Mefiboset respondió, no, que él se quede con todo. Lo único que me importa es que mi señor el rey haya vuelto a su casa en paz. Barzillai el galadita también había bajado desde Rogelim. Cruzó el Jordán con el rey para despedirse de él. Barzillai era muy anciano, tenía 80 años, era muy rico y había sostenido al rey durante todo el tiempo que estuvo en Mahanaim. El rey le dijo a Barzillai, ven conmigo a Jerusalén y yo cuidaré de ti. Pero Barzillai respondió, ¿cuántos años de vida me quedan para que suba con el rey a Jerusalén? Tengo 80 años y ya no distingo lo bueno de lo malo. No saboreo la comida ni la bebida. Ni oigo bien la voz de los cantores. ¿Por qué habría de ser yo una carga para mi señor el rey? Acompañaré al rey solo un poco más allá del Jordán. ¿Por qué habría de recompensarme el rey por esto? Déjeme volver para morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Pero aquí está mi siervo Kimán, que él cruce con mi señor el rey. Haga con él lo que le parezca bien. El rey respondió, está bien, Kimán irá conmigo. Y haré por él lo que tú desees. Todo lo que me pidas, lo haré por ti. Todo el pueblo cruzó el Jordán. Después el rey cruzó también. David besó y bendijo a Barzillai, y este regresó a su casa. El rey pasó a Gilgal, y Kimán fue con él. Todo el ejército de Judá y la mitad del ejército de Israel acompañaban al rey. Entonces los hombres de Israel fueron a decirle al rey, ¿por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, se han apoderado del rey, haciendo pasar al rey, a su familia y a todos sus hombres por el Jordán? Los hombres de Judá respondieron, porque el rey es nuestro pariente cercano. ¿Por qué se enojan por esto? ¿Acaso hemos recibido algún beneficio especial del rey? Pero los hombres de Israel contestaron, tenemos 10 partes en el rey, más que ustedes. Y además somos los primogénitos. ¿Por qué entonces nos han menospreciado? ¿No fuimos nosotros los primeros en proponer que se hiciera volver a nuestro rey? Pero las palabras de los hombres de Judá fueron más duras que las de los hombres de Israel. En aquel momento apareció un hombre perverso llamado Seba, hijo de Bicri, de la tribu de Benjamín. Tocó la trompeta y gritó al pueblo, no tenemos parte con David ni herencia con el hijo de Isaí. Cada uno a su casa, Israel. Entonces todos los hombres de Israel abandonaron a David y siguieron a Seba, hijo de Bicri. Pero los hombres de Judá permanecieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David regresó a Jerusalén, tomó a las 10 concubinas que había dejado para cuidar el palacio y las puso bajo vigilancia, protegidas por guardias. Les daba sustento, pero no volvió a acercarse a ellas. Vivieron recluidas hasta el día de su muerte, como viudas con el marido aún vivo. Luego el rey dio esta orden a Amasa, convoca a los hombres de Judá dentro de 3 días y preséntate aquí. Amasa fue a cumplir la orden, pero tardó más de lo previsto. Entonces David le dijo a Abisai, Seba, hijo de Bicri, puede causarnos más daño que Absalón. Toma a mis hombres y persíguelo antes de que encuentre una ciudad fortificada donde no podamos alcanzarlo. Así que, bajo el mando de Abisai, salieron de Jerusalén los hombres de Joab, los quereteos, los peleteos y los mejores soldados para perseguir a Seba, hijo de Bicri. Cuando llegaron a la gran roca de Gabaón, Amasa salió a su encuentro. Joab iba vestido con su uniforme militar con una espada atada al cinturón. Mientras avanzaba, la espada se le cayó al suelo. Joab saludó a Amasa y le dijo, ¿cómo estás, hermano mío? Y con la mano derecha tomó la barba de Amasa como para besarlo. Amasa no se dio cuenta de que Joab tenía la espada en la otra mano. Joab se la hundió en el vientre, y sus entrañas se derramaron en el suelo. No necesitó darle un segundo golpe, Amasa murió allí mismo. Luego Joab y su hermano Abisai continuaron la persecución de Seba, hijo de Bicri. Uno de los hombres de Joab se puso junto al cuerpo y gritó, todo el que esté a favor de Joab y de David, que siga Joab. Mientras tanto, el cuerpo de Amasa seguía tendido en medio del camino, en un charco de sangre. Al ver que todos se detenían a mirarlo, aquel hombre lo apartó del camino y lo cubrió con un manto para que no distrajera a la tropa. Después de retirarlo, todos continuaron su marcha en busca de Seba, hijo de Bicri. Seba recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel Bet-Maaca.
Los bicritas se unieron a él y entraron con él en la ciudad. El ejército de Joab sitió a Seba en Abel Bet-Maaca y levantó una rampa de ataque contra la muralla de la ciudad, con la intención de derribarla. Pero una mujer sabia gritó desde la ciudad: escuchen, escuchen, díganle a Joab que se acerque, porque quiero hablar con él. Cuando Joab se acercó, la mujer le preguntó: ¿eres tú Joab? Él respondió: sí, soy yo. Ella dijo: escucha lo que voy a decirte. Él respondió: te escucho. Ella continuó: antiguamente se decía que consulten en Abel. Y así se resolverá el asunto. Somos gente pacífica y fiel en Israel. Y tú quieres destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué quieres arruinar la herencia del Eterno? Joab respondió: de ninguna manera. No tengo intención de destruir ni arruinar nada. Pero hay un hombre de la región montañosa de Efraín, llamado Seba, hijo de Bicri, que se ha rebelado contra el rey David. Entréguenlo. Y nos retiraremos de la ciudad. La mujer le dijo a Joab: está bien. Su cabeza te será arrojada desde el muro. Entonces la mujer habló con sabiduría a todo el pueblo. Y ellos aceptaron. Le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab. Joab tocó la trompeta, y todos los soldados se retiraron, cada uno a su casa. Joab regresó a Jerusalén ante el rey. Joab volvió a ser el comandante del ejército de Israel. Benaía, hijo de Joiada, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adoram estaba al frente de los trabajos forzados. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era el secretario. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Ira el jairita era sacerdote de David. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David consultó al Eterno, y él respondió: el hambre es consecuencia de la culpa de sangre de Saúl y de su familia, porque dio muerte a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y habló con ellos. Los gabaonitas no eran israelitas, eran un remanente de los amorreos y estaban bajo la protección de un pacto hecho con Israel. Pero Saúl, movido por su celo por Israel y Judá, había intentado exterminarlos. David les preguntó a los gabaonitas: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Cómo puedo compensarlos para que bendigan la herencia del Eterno? Los gabaonitas respondieron: no queremos plata ni oro de Saúl ni de su familia. Ni nos corresponde a nosotros dar muerte a nadie en Israel. David insistió: díganme qué desean que haga por ustedes. Ellos respondieron al rey: el hombre que quiso destruirnos y borrarnos del territorio de Israel debe pagar. Entréguenos a 7 de sus descendientes para que sean colgados delante del Eterno en Gibeá de Saúl, el escogido del Eterno. Y el rey dijo: yo los entregaré. El rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento que había hecho con Jonatán delante del Eterno. Pero tomó armonía a Mefiboset, los 2 hijos que Rispa, hija de Aía, había dado a Saúl, y a los 5 hijos que Merab, hija de Saúl, dio a Adriel, hijo de Barzilai el meolatita. Los entregó a los gabaonitas, y ellos los colgaron en el monte delante del Eterno. Los 7 murieron al mismo tiempo, al comienzo de la cosecha de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aía, tomó tela de luto y la extendió sobre una roca. Permaneció allí desde el comienzo de la cosecha hasta que cayó la lluvia del cielo. Durante el día impedía que las aves se posaran sobre los cuerpos, y durante la noche ahuyentaba a los animales salvajes. Cuando informaron a David lo que hacía Rispa, hija de Aía, concubina de Saúl, él fue a buscar los restos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en poder de los habitantes de Jabes de Galaad. Ellos los habían rescatado de la plaza de Bet-San, donde los filisteos los habían colgado después de matarlos en Gilboa. David recogió los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, y también los restos de los que habían sido colgados. Todos fueron llevados a la tierra de Benjamín y sepultados en el sepulcro de Quis, padre de Saúl, conforme a todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios escuchó las oraciones hechas en favor de la tierra. Hubo otra guerra entre los filisteos y los israelitas. David y sus hombres salieron a combatir, pero David se agotó. Isbin Benob, uno de los descendientes de Rafa, intentó matar a David. Su lanza pesaba más de 3 kilos y llevaba una armadura nueva. Pero Abisai, hijo de Zeruía, acudió en ayuda de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David le hicieron un juramento diciendo: nunca más saldrás con nosotros a la guerra, para que no se apague la lámpara de Israel. Después hubo otra guerra con los filisteos en Gab. Sibecai el Husatita mató a Asaf, otro descendiente de Rafa. En otro combate contra los filisteos en Gab, Elanán, hijo de Jarel Or-Egin, de Belén, mató a Goliat de Get, cuya lanza tenía un asta como el rodillo de un telar. Hubo otra batalla en Get. Allí había un hombre de gran estatura, que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 en total. También era descendiente de Rafa. Desafió a Israel, pero Jonatán, hijo de Simea, hermano de David, lo mató. Estos 4 eran descendientes de Rafa, naturales de Get, y fueron abatidos por David y por sus hombres. David alabó al Eterno con las palabras de este cántico, después de que Dios lo libró de todos sus enemigos y de Saúl. El Eterno es mi roca, mi fortaleza donde me refugio, mi libertador. Mi Dios es mi roca, a quien recurro para protegerme. Me escondo en él y estoy a salvo. Es mi roca de refugio, quien me salva del hombre violento. Alabo al Eterno, digno de toda alabanza, y en él encuentro seguridad y salvación. Las olas de la muerte me envolvieron,
Torrentes de destrucción me aterrorizaron. Las cuerdas del sepulcro me atraparon, las trampas de la muerte me rodearon, en mi angustia clamé al Eterno. A mi Dios clamé, desde su morada escuchó mi voz, mi clamor llegó hasta su presencia, como una audiencia privada. La tierra tembló y se estremeció, los cimientos del cielo se sacudieron y temblaron a causa de su ira. De sus narices salió humo, de su boca brotó fuego consumidor. Brasas encendidas se desprendieron de él, inclinó los cielos y descendió, densas tinieblas estaban bajo sus pies. Montó sobre un ser alado y voló, deslizándose sobre las alas del viento. Se cubrió con tinieblas como con un manto. Nubes cargadas de agua fueron su escondite. Del resplandor de su presencia surgieron destellos ardientes. El Eterno tronó desde los cielos. El Altísimo hizo oír su voz. Lanzó flechas y dispersó a sus enemigos, arrojó relámpagos y los puso en fuga. Las profundidades del mar quedaron al descubierto, los cimientos de la tierra se rebelaron al reprender el Eterno y al soplo de su furor. Desde lo alto extendió su mano y me tomó. Me sacó de las aguas profundas, me libró de mi enemigo poderoso, de los que me odiaban, porque eran más fuertes que yo. Me atacaron en el día de mi aflicción, pero el Eterno fue mi apoyo. Me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. El Eterno me recompensó conforme a mi justicia. Me pagó según la integridad de mis manos, porque guardé los caminos del Eterno y no me aparté impíamente de mi Dios. Todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me aparté de sus estatutos. Fui íntegro delante de él y me guardé de la iniquidad. Por eso el Eterno me recompensó conforme a mi justicia, según la pureza que vio en mí. Con el fiel te muestras fiel, con el íntegro, íntegro, con el puro te muestras puro. Pero con el perverso eres severo. Salvas al pueblo afligido y humillas a los soberbios. Tú eres, oh Eterno, mi lámpara. El Eterno disipa mis tinieblas. Contigo desbarato ejércitos y con mi Dios alto murallas. ¡Qué Dios tan perfecto en sus caminos! La palabra del Eterno es probada. Es escudo para todos los que en él se refugian. ¿Quién es Dios sino el Eterno? ¿Quién es roca fuera de nuestro Dios? Dios es quien me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Da a mis pies la ligereza de la gacela y me afirma en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla. Mis brazos pueden tensar un arco de bronce. Me diste el escudo de tu salvación, tu favor me engrandeció. Ensanchaste el camino bajo mis pies y no vacilaron mis pasos. Perseguí a mis enemigos y los alcancé. No retrocedí hasta acabar con ellos. Los destruí por completo, no pudieron levantarse, cayeron bajo mis pies. Tú me ceñiste de fuerzas para la guerra, doblegaste a mis adversarios delante de mí, hiciste huir a mis enemigos y exterminé a los que me odiaban. Clamaron, pero no hubo quien los salvara. Clamaron al Eterno, pero no respondió. Los reduje a polvo como el polvo del suelo. Los pisoteé como barro de las calles. Me libraste de las rebeliones del pueblo y me pusiste por cabeza de naciones. Pueblos que no conocía me sirvieron. Al oír de mí, me obedecieron. Los extranjeros se rindieron ante mí y salieron temblando de sus refugios. Viva el Eterno, bendita sea mi roca. Exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. El Dios que me concede venganza y somete a los pueblos bajo mis pies. Tú me libras de mis enemigos, me exaltas sobre los que se levantan contra mí y me salvas del hombre violento. Por eso te alabaré, oh Eterno, entre las naciones y cantaré alabanzas a tu nombre. Él concede grandes victorias a su rey y muestra amor a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Voz del hijo de Jesé, voz del hombre que Dios levantó a lo más alto, a quien el Dios de Jacob hizo rey y el cantor más amado de Israel. El Espíritu del Eterno habló por medio de mí. Sus palabras se formaron en mis labios. El Dios de Israel me habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna con justicia, el que gobierna con temor de Dios. Es como la luz del amanecer en un día sin nubes, como la hierba verde que brota de la tierra después de la lluvia bajo un cielo despejado. Así es mi casa delante de Dios, pues Él estableció conmigo un pacto eterno. Ordenado en todo y seguro, Él hará prosperar toda mi salvación y todos mis deseos. Pero los malvados son como espinos que se arrojan fuera, nadie los toma con la mano. Para tocarlos se necesita hierro o el asta de una lanza. Serán completamente consumidos por el fuego. Estos fueron los valientes de David, Jabesón el Tacmonita, jefe de los 3 principales. En una ocasión levantó su lanza contra 800 hombres y los mató en un solo día. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodó. El Ahorita. Él estuvo con David cuando los filisteos los desafiaron en Pas Damim. Cuando Israel retrocedió, Eleazar se mantuvo firme y atacó a los filisteos hasta quedar exhausto, pero sin soltar la espada. Aquel día el Eterno concedió una gran victoria. Luego el ejército volvió, pero solo para recoger el botín. El tercero fue Samá, hijo de Agé, el Ararita. Los filisteos se reunieron para la batalla en un campo lleno de lentejas. Israel huyó, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió. Derrotó a los filisteos y el Eterno concedió otra gran victoria. En tiempo de cosecha, 3 de los 30 bajaron y fueron a David en la cueva de Adulam. Un destacamento de filisteos estaba acampado en el valle de Refaim y los filisteos ocupaban Belén. Entonces David expresó un deseo: ¿quién me diera a beber agua del pozo que está junto a la puerta de Belén?
Los tres atravesaron el campamento filisteo. Sacaron agua del pozo de la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David no quiso beberla, la derramó como ofrenda al Eterno y dijo: de ninguna manera beberé esto, oh Eterno. ¿No es esta el sangre de hombres que arriesgaron su vida? Por eso no quiso beberla. Eso es lo que hacían aquellos tres valientes. Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, era jefe de los 30. Con su lanza mató a 300 hombres y ganó gran reputación entre los 30. Fue el más honrado de ellos y su comandante. Aunque no llegó a ser contado entre los tres principales, Benaía, hijo de Joiada de Cabseel, era un guerrero valiente y autor de grandes hazañas. Mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de nieve, bajó a un foso y mató a un león. También mató a un egipcio de gran estatura, armado con una lanza. Benaía lo enfrentó solo con un bastón, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Benaía, hijo de Joiada, fue famoso por estas hazañas, pero no fue contado entre los tres principales. Era muy respetado entre los 30. Y David lo puso al frente de su guardia personal. Los 30 entre los 30 estaban Asa, el hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodó de Belén, Samá y Elica de Arod, él es, el peletita, Ira, hijo de Iques de Tecoa, Abieser de Anatot, Mebuna y de Usat, Salmón el Ahoita, Mara y de Netofá, Eled hijo de Baaná de Netofá, Ita hijo de Ribai de Gibea de Benjamín, Benaía de Piratón, Idai de los arroyos de Gaz, Abidalbón de Arabá, Asmabet de Baurim, Eliaba de Salbón, Jasén de Gisón, Jonatán, hijo de Samá de Arar, Ayam hijo de Sarar de Arar, Elifelet hijo de Asbai de Macá, Eliam hijo de Aitofel de Giló, Esrai del Carmelo, Parai de Erab, Igal hijo de Natán de Sobá, el hijo de Agri, Selec el Amonita, Naarai de Beerot, escudero de Joab, hijo de Sarbia, Irai y Gared de Jatir, y Urías el hitita, en total 37. Una vez más, el Eterno se encendió en ira contra Israel y puso a prueba a David, diciéndole: haz un censo de Israel y de Judá. David dio órdenes a Joab y a los jefes del ejército, diciendo: recorran todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y hagan el recuento de toda la población. Quiero saber cuántos habitantes hay. Pero Joab se resistió y dijo al rey: que el Eterno multiplique 100 veces el número de tu pueblo ante tus ojos, mi señor el rey. ¿Pero para qué es necesario hacer esto? El rey, sin embargo, insistió. Joab y los oficiales del ejército se despidieron del rey y salieron a hacer el censo de Israel. Cruzaron el Jordán y comenzaron en Aroer, junto a la ciudad que está en el valle de Ged, cerca de Jazer. Luego fueron a Galaad, pasaron por el territorio de los hititas hacia Cades. Continuaron hasta Dan y rodearon Sidón. Recorrieron la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los hebeos y de los cananeos. Finalmente llegaron al Negev de Judá hasta Beerseba. Después de recorrer todo el país, al cabo de 9 meses y 20 días, regresaron a Jerusalén. Joab entregó al rey el resultado del censo. En Israel había 800,000 hombres aptos para la guerra, y en Judá 500,000. Pero después de haber hecho el censo, David sintió remordimiento en su corazón por haber contado al pueblo. Entonces oró al Eterno y dijo: he pecado gravemente en lo que acabo de hacer. Te ruego que perdones la culpa de tu siervo, porque he actuado con gran imprudencia. A la mañana siguiente, cuando David se levantó, vino palabra del Eterno al profeta Gad, consejero espiritual de David: ve y dile a David: así dice el Eterno. Te propongo 3 castigos, escoge uno de ellos y yo lo ejecutaré. Gad fue a David y le dijo: ¿qué prefieres, 3 años de hambre en tu tierra, 3 meses huyendo de tus enemigos mientras ellos te persiguen, o 3 días de epidemia en el país? Piénsalo bien y dime qué respuesta debo llevar a quien me envió. David respondió a Gad: todas son terribles, pero prefiero caer en manos del Eterno, porque su misericordia es muy grande, y no en manos de los hombres. Entonces el Eterno envió una epidemia sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron 70,000 personas desde Dan hasta Beerseba, cuando el ángel extendió su mano para destruir Jerusalén. El Eterno se compadeció del sufrimiento y ordenó al ángel que ejecutaba el castigo: basta, detén tu mano. El ángel del Eterno se encontraba junto a la era de Araúna el Jebuseo. David alzó los ojos y vio al ángel del Eterno entre el cielo y la tierra, con la espada desenvainada extendida sobre Jerusalén. Entonces David y los ancianos, vestidos de saco, se postraron rostro en tierra. Al ver David al ángel que hería al pueblo, oró al Eterno y dijo: yo soy el que ha pecado, yo he cometido esta falta. Estas ovejas, ¿qué han hecho? Que tu mano caiga sobre mí y sobre la casa de mi padre, pero no sobre el pueblo. Ese mismo día, Gad fue a David y le dijo: sube y edifica un altar al Eterno en la era de Araúna el Jebuseo. David fue y obedeció la palabra del Eterno transmitida por Gad. Cuando Araúna vio que el rey y sus hombres se acercaban, salió, se postró rostro en tierra delante del rey y dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a ver a su siervo? David respondió: he venido a comprarte la era para edificar un altar al Eterno, a fin de que cese esta calamidad sobre el pueblo. Araúna dijo: que mi señor el rey tome y ofrezca lo que bien le parezca. Aquí tienes los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto lo doy al rey. Que el Eterno, tu Dios, te sea propicio.
Pero el rey respondió a Araúna: no, de ninguna manera, te lo compraré por su justo precio. No ofreceré al Eterno, mi Dios, sacrificios que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Edificó allí un altar al Eterno y ofreció holocaustos y ofrendas de paz. El Eterno escuchó la oración por la tierra, y la calamidad cesó en Israel.